que Dios nos permite darle gloria a Él, y les damos también gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque ha guardado a esta amada iglesia joven de Galilea, más aún ha guardado a toda esta iglesia universal de Cristo. Hermanos, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que todos se encuentren bien en sus hogares, y damos gracias también a Dios por sus vidas. Gracias porque Él nos ha provisto de todo, nos ha dado la paz, nos ha provisto de salud, nos da ese amor que tanto necesitamos, nos da esa gracia por la cual nosotros estamos agradecidos y damos gloria a Dios, pues solamente Él la merece. Hermanos, vamos a dar lectura al Salmo número 100. Y dice la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres santo, 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 Señor. Tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda gloria, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos permites, Padre Santo, eterno, bueno y justo, que nosotros podamos darte la gloria, la honra, todo honor a ti, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor, esa oportunidad que tú nos das de poder en este día, Señor, darte la gloria solamente a ti. Exaltamos tu nombre, Señor, te alabamos, te glorificamos, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que nos congregamos en este lugar, de los que nos visitan, Señor, en esta amada iglesia, Padre. Gracias, pues, porque tú, Señor, nos guardas, tú nos cuidas, tú nos llenas de bendiciones, tú nos das la vida, Señor. Día con día, Señor, ayúdanos a poder en cada segundo de nuestra vida darte gloria a ti, Señor. Gracias, pues, recibe con humildad, Señor, toda adoración, toda gloria. Y Padre, bendice a esta amada iglesia, te lo suplicamos, te lo rogamos, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, que, Señor, nos ayudes día a día a vivir para tu gloria, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, Padre Santo, solo a ti, Señor, porque tuyo es el reino, Señor, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre. Todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar unos himnos para honra y gloria de nuestro Señor. Les invitamos a que en casita también cantemos, hermanos. Sabemos que el Señor nos escucha, el Señor está con nosotros. Y les invito a que entonemos juntos el himno número 76, a Dios adorar. Himno número 76. Dios adorar por tu
himno número 50. Grande es tu fidelidad. Himno número 50. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y cada día al amanecer es tiempo de alabar otra vez, no importa lo que
todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, está paciente y bondadoso es tu corazón. Por todas tus bendiciones tengo 10,000 razones para adorar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y cuando mis fuerzas se hayan ido y cerca mi final esté, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Y con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Es momento, hermanos, de las ofrendas y vamos a dar lectura al primer libro de las Crónicas en su capítulo 29, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Hermanos, es momento de ofrendar. En sus casas, hermanos, háganlo cuando tengan la oportunidad de venir a este templo. Háganlo y depositen. Recordemos que Él nos da todo, Él nos da la salud, Él nos da la paz, Él nos da su amor, Él nos da todas las bendiciones, nos da aún más de lo que nosotros necesitamos. Nosotros únicamente le damos
poco de lo mucho que Él nos da. Y vamos a orar por estas ofrendas que son depositadas. Alabado Señor, Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos a ti en oración, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que bendigas estas ofrendas, Señor, que fueron depositadas, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos de esta amada iglesia que te alaba, Señor. Que bendigas, Señor, sus hogares, que bendigas, Señor, sus trabajos, que bendigas, Señor, sus negocios, o sus fuentes de ingresos, Señor, que ellos tienen. Que ellos puedan venir, Señor, delante de ti a presentar su ofrenda, Señor. Bendice, pues, a cada uno de mis hermanos, Señor, te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pues muy buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia, joven de Galilea. Es un gozo poder el día de hoy compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Agradezco la oportunidad en esta ocasión y quisiera llevarles a la Biblia en esta hora, que buscáramos en nuestra Biblia en Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Vamos a estar terminando ya este capítulo del Evangelio según San Juan. Si ya lo tienen, dice así la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta hora, según nuestra necesidad, Señor. Háblanos, danos palabra, y te agradecemos por tu palabra en esta hora, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado hablaba el hermano acerca de la humildad en el ministerio, y tomando de referencia de humildad a Juan el Bautista, el hombre más humilde que pudo haber existido, a pesar de que él fue, en palabras de Jesús, el más grande de los profetas que había existido. Dice, no hubo otro más grande que Juan, pero aún así Juan siempre supo cuál era su misión y cuál era su propósito. Y a donde vamos ahorita en Juan prácticamente ya está por terminar el propósito de Dios o el plan de Dios para él. Y es que cuando Dios termina un propósito para nosotros, ahí se termina todo. Pensando en nuestros hermanos que han partido con el Señor, ellos ya habían cumplido un propósito, un plan, y Dios ya no tenía más que hacer con ellos. Dios ya no tenía un propósito más aquí en la tierra con ellos, así que nos está llevando de esa manera. Estamos aquí porque Dios todavía tiene un propósito para nosotros, para nuestra vida. Y necesitamos estar claros qué quiere Dios de nosotros, por qué estamos aquí todavía. El día de ayer, platicando con un hermano, decía, gracias a Dios todavía estamos aquí. Es una bendición estar acá, estar vivos aún, es una bendición. ¿Sí? Y yo le decía, sería una bendición más grande ya no estar aquí. Es que ya estaríamos con el Señor. Para muchos sería una cuestión, ¿cómo que?
No. Decía el apóstol Pablo, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y necesitamos entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Cada día estamos expuestos a la muerte. Hay algo seguro, que vamos a morir. Y necesitamos estar preparados para ese momento, sabiendo que nos espera algo mejor, algo mucho mejor. Así que Juan resumió su percepción de sí mismo en relación con Jesús, con la que tal vez sea la declaración más humilde pronunciada por cualquier personaje bíblico. Y él dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue. Es necesario que Él se levante y yo vaya hacia abajo. Un hombre dijo, no es fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio. Pero cuando se reúnen, es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otro. Que Juan lo haya hecho es una medida de su grandeza. Él lo dijo de esta manera, es necesario. Él habla de una necesidad divina. Era la voluntad de Dios que Juan le diera vía libre a Jesús, porque no había razón para que las multitudes se agolparan alrededor del heraldo una vez que había llegado el rey. Como él lo entendía así, aceptaba con gozo el plan de Dios para su ministerio. No así sus discípulos, que ellos de repente, y nos compartieron el domingo pasado, de repente entró celo en ellos, tal vez envidia, un sentimiento malo, cuando vieron que las multitudes iban tras Jesús y su maestro se estaba quedando solo. Sí. Pero Juan estaba bien claro en que a eso había venido, a llevar a los hombres a Jesús. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en si Juan el Bautista es quien continúa hablando en estos versículos que vamos a ver. Pero el contexto o el texto no se indica una ruptura en el pensamiento, la continuidad. Así que es mejor ver estos pasajes como la continuación de las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Y Juan da 5 razones para que sus discípulos, o por extensión todo el mundo, acepte la supremacía absoluta de Jesús. Porque Él es el grande. Sí, Él es el grande, siempre Él merece la honra y la gloria. Estamos hoy aquí, pero no por nosotros. Estamos vivos hoy, no por nosotros. Conocemos a Jesús, no por nosotros, sino por su gracia y por su misericordia. Y decía el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre la gloria, porque Él es el grande. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que de repente se envanezca y se quiera igualar a Dios? ¿Qué es el hombre? Y Juan da 5 razones para que aceptemos, todo el mundo acepte la supremacía absoluta de Jesucristo. Número 1, Cristo tenía un origen celestial. Cristo tenía un origen celestial. Dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablo. El que viene del cielo es sobre todos. La palabra, el que viene de arriba, es la misma palabra traducida de naciere de nuevo, que vemos en 3.3, 3.7, donde refleja el origen celestial del nuevo nacimiento. El nacimiento no es de la tierra, es de arriba. Así que se refiere a Cristo como el único que descendió del cielo. Como tal es, dice el texto, sobre todos. Cristo es soberano sobre el universo y en general sobre el mundo de los seres humanos en particular. ¿Sí? Él es el soberano. Y cuando vemos la soberanía de Dios, es el soberano de absolutamente todo, lo visible, lo invisible, aún de lo que el hombre no ha alcanzado a descubrir en el espacio, en las profundidades del mar. Dios es el soberano de todo ello, de lo que el hombre aún no ha alcanzado a ver o a entender.
Juan el Bautista, en contraste, se declaró de la tierra, terrenal, uno que cosas terrenales habla solamente. Tan solo se refiere aquí a las limitaciones humanas. La predicación de Juan era audaz, poderosa, persuasiva, pero era un hombre solamente enviado de Dios. En contraste, Jesús era el Dios encarnado. Cuando vemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y su testimonio de la verdad era infinitamente mayor que el de Juan, debido al origen celestial de Jesús. Él tenía que crecer mientras Juan tenía que menguar, porque Cristo tenía un origen celestial. Juan era de la tierra, Jesús venía de arriba. Número 2. Cristo conocía la verdad de primera mano. Dice el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Esta es la tragedia más grande. ¿Sí? En el antiguo pacto, Dios habló, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en Hebreos 1. Siendo Juan el Bautista el último y más grande de todos los profetas. Pero en el nuevo pacto, Dios nos ha hablado por el Hijo. La enseñanza de Jesús es superior a la de cualquier otro, porque su conocimiento no es de segunda mano. Él es la fuente de la revelación divina. Testifica con certidumbre lo que vio y oyó en el reino celestial. Sí. Su sabiduría, su conocimiento viene directamente de Dios, de Él, y no viene a través de Él, viene directamente de Él. Sí. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Después enseñó, el que me envió es verdadero, y yo le he oído, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Le declaró a sus discípulos en Juan 15, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, en Juan 15:15. El texto dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aún los enemigos de Jesús reconocieron cómo hablaba y dijeron, jamás hombre ha hablado como él. Trágicamente, Juan se lamentaba, a pesar de la proclamación poderosa de nuestro Señor, de esa verdad que hablaba, de esas palabras de verdad que decía. Dice, nadie recibía su testimonio. ¿Sí? Nadie recibía su testimonio. Hoy nos quejamos de que la gente a veces no nos cree, no nos hace caso, le hablamos de Cristo y parece que no entiende. Imagínense a nuestro Señor con palabras poderosas y aún así no le creían. El apóstol Juan habló de ese rechazo en el principio de su evangelio cuando dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La tragedia más grande del ser humano. Pablo escribió a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural, el hombre difícilmente va a entender y va a creer las palabras de Dios, va a creer esta palabra. Pero nos toca hablar esta palabra. Y Dios es el que hace que su palabra
haga lo que tiene que hacer. En Isaías 55 dice que su palabra no volverá a él vacía, sino hará lo que para lo cual fue enviada. Pero nos toca a nosotros hablar esa palabra. Ciertamente difícilmente el hombre nos va a entender, nos va a escuchar, hasta que Dios llega, abre ese corazón, quita ese corazón de piedra, pone ese corazón de carne y puede entonces reconocer que necesita un Salvador o puede ver su miseria. Necesito ayuda. Los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad de Jesús, la verdad de Jesús, porque están muertos en delitos y pecados. Así que es difícil que un hombre muerto haga algo. ¿Sí? Tiene que venir el Espíritu Santo, que Él es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio, al hombre inconverso. Tiene que venir Él, pero de otra manera el hombre no va a entender ni va a creer las palabras de Jesús, porque está muerto espiritual, separado de Dios. Así que Cristo conocía la verdad de primera mano. ¿Sí? Cristo conocía la verdad de primera mano. Él era el conocimiento, era la sabiduría, era su palabra. Número 3. El testimonio de Cristo siempre está de acuerdo con Dios. Dice el verso 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Él decía en su palabra, si quieren reconocer que Dios es verdad, tienen que creer su testimonio, tienen que creer que Él es Dios. ¿Sí? De otra manera va a ser difícil. Así que el hombre difícilmente, si no cree a Dios, no va a creer este testimonio. Es imposible. ¿Sí? Y dice Pablo, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Habiendo declarado la regla general, Juan dio la excepción cuando dijo, aunque la mayoría de las personas rechaza el mensaje de Jesús, no todo el mundo lo hace. ¿Sí? Cuando dice el texto que el mundo no le recibió, ciertamente hubo quienes sí escucharon el mensaje. Hay quienes aceptan su testimonio y entonces pueden creer en la verdad de Dios. En el mundo antiguo, las personas ponían un sello a algo, a menudo a través con un anillo que sellaban, y es una señal de aceptación, de aprobación. Este es de fulano. Así que dice, quienes reciben el testimonio de Cristo atestiguan de este modo que Dios es veraz. Cuando habla por medio de su Hijo, como siempre, a diferencia de los maestros humanos, cuyas palabras a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía con el Padre. Él decía, yo no digo lo que yo quiero, sino lo que dice mi Padre. ¿Sí? Así que Él habló, sus palabras eran respaldadas por sus acciones, por sus hechos. Por eso están engañados quienes profesan creer en Dios, pero rechazan a Cristo. Jesús es el único, Jesús es uno con el Padre. Y el que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él hoy. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por Él. Rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre y morir eternamente, porque el testimonio de Cristo siempre es de acuerdo con Dios. Sí, es de acuerdo con Dios. Como seres humanos muchas veces nuestro mensaje no concuerda con Dios.
Dios, ¿sí? Pero en el caso de Cristo concordaba con Dios, porque era el mismo, es el misterio de la Trinidad. Número 4. Cristo experimentó sin limitación el poder del Espíritu Santo. Cristo experimentó sin limitación el Espíritu Santo, dice el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los profetas de antaño que hablaron por Dios eran guiados, inspirados y recibieron poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Juan fue lleno del Espíritu Santo. Con todo, la capacidad del Espíritu para darles poder estaba limitado por la naturaleza humana, caída y pecadora. Pero Cristo, el que Dios envió, hablaba infaliblemente las palabras de Dios porque Dios le dio el Espíritu sin medida. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo, el Espíritu que le dio a Cristo, que vino a Cristo? Es el mismo Espíritu que viene a nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es como del cielo a la tierra, ¿sí? Porque el Espíritu que tenemos nosotros, podemos usar, es el mismo Espíritu que vino en Cristo. Y dice, no, Dios no da el Espíritu con medida, poquito. Él lo da completamente. El problema somos nosotros. En el caso de Cristo, Él era perfecto, no había pecado. El Espíritu se manifestaba al 100. Cuando inicia la iglesia en el primer siglo, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba al 100, puedo pensar. Así que había milagros, había sanidades, había tantas cosas. Y a veces decimos hoy en día, eso se quedó en el pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Es Dios el problema? ¿Somos nosotros el problema? El poder del Espíritu está ahí. Hechos 1:8. El poder está ahí. Cada uno de los que hemos creído por gracia de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice, y Él no da el Espíritu con medida. A ti te voy a dar poquito, te voy a dar más alto. No, porque es una persona, así que no puede dar un poquito. Es todo. El problema es que todavía seguimos controlando nosotros nuestra vida. El yo todavía sigue ahí, posesionado, y no se le da el lugar al Espíritu Santo, que Él obre. El libro de los Hechos, muchos dicen, debería ser los Hechos del Espíritu Santo. Y está en los Hechos de los Apóstoles. Pero fue el Espíritu Santo el que estuvo obrando a través de los apóstoles, que se dejaron usar. El problema hoy en día es que no nos dejamos usar, porque Dios sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Para Dios, dice en su palabra, para Dios 1000 años son como un día, dice el salmista, y 1000 días como un año. Así que, ¿cuánto ha pasado de que Cristo vino a nuestros días? Si lo vemos literal, es 2 días. ¿Ha cambiado Él en 2 días? Para nosotros han pasado generaciones y generaciones, pero Él no pasa el tiempo. Sigue siendo el mismo. ¿Sí? No hay límites al poder del Espíritu que obra por medio suyo, porque dice en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dar el lugar, el control de nuestra vida al Espíritu Santo, dejar que Él nos use, hacer a un lado el yo y poner a Cristo en el trono. El yo que quede fuera del trono. ¿Sí? Así que 4, Cristo experimentó sin limitación el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y 5, Cristo recibió toda la autoridad
del Padre. Dice los versos 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este último punto declara implícitamente lo que los primeros 4 implican. Por causa del amor al Padre, del Padre por el Hijo, le ha entregado autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Dice, cuando Jesús da la gran comisión en Mateo 28-18, que nos dice toda potestad, y lo sabemos, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y con esa potestad y autoridad que se le dio, nos manda a nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos. Con esa potestad, con esa autoridad que se le dio a él. En Filipenses capítulo 2, versos Filipenses 2, 9 al 11, nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Jesús se le ha entregado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa supremacía es un indicador claro de la deidad del Hijo. La afirmación de Juan sobre la autoridad absoluta demostró su actitud humilde, aun cuando su ministerio heráldico se desvanecía en el fondo. Juan se dio cuenta de que su obra terminaría pronto y habría cumplido su misión en esta tierra. De hecho, poco tiempo después, Herodes Antipas, gobernador de Galilea, lo arrestó y le decapitó. El hermano el domingo pasado explicó claramente qué pasó. Fue arrestado y al final su cabeza puesta en un plato, ¿sí? Y terminó. Y a este punto ya estaba él por terminar sus días aquí en la tierra. Pero antes de salir de escena, Juan el Bautista hizo una invitación y una advertencia que no solo logran llevarnos al clímax de este capítulo, sino al de todo su ministerio. Y Juan estableció 2 únicas opciones disponibles para los pecadores perdidos. Una, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y 2, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La verdad bendita de la salvación es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, como una posesión presente, no solo como una esperanza futura. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiempo presente, nos dice, va a tener vida eterna, quizá tenga vida eterna. Tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él es el único camino al Padre. Pero para creer en el Hijo, tiene que venir antes el Espíritu Santo a regenerar al hombre y pueda creer. Así que al final depende de Dios el creer. Pero por otra parte, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La aterradora realidad es que la ira de Dios, su desagrado establecido por el pecado, está sobre los pecadores desobedientes que se niegan a conocer, a creer a Jesucristo. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, está sobre él. ¿Sí? Tiempo presente también. No habla de algo que va a estar, ya está, tiempo presente.
tal como la vida eterna es la posesión presente para los creyentes. La condenación es la condenación es la condición presente también de los incrédulos. Aquí la idea no es que Dios condenará un día a los pecadores por su incredulidad, por su desobediencia. Ellos ya están en ese estado de condenación y solo la fe en Jesucristo los puede librar de ello. La consecuencia final por negarse a creer será experimentar la ira de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Y esa es una realidad, mis amados hermanos. Sí. Nos esperan dos lugares eternos: el cielo o el infierno. Sí. Y no hay término medio. Sí. No hay término medio. Es con Dios o sin Dios. Es gozar con Dios la eternidad o sin Dios la eternidad en el lago de fuego, en el infierno, el lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero fue para eso precisamente que Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo, para salvar de este destino aterrador a los pecadores indefensos y perdidos. De esta manera, Juan el Bautista declaró sin rodeos la soberanía y supremacía de Jesucristo, recalcando que solo Él es capaz de salvar a los pecadores de las consecuencias de la desobediencia. Termino con esto. Y lo que Juan proclamó con sus labios, lo mostró en su vida, promocionando activamente el ministerio de Jesús, aún a expensas del suyo. Así, el peso del testimonio de Juan se puede sentir aún hoy. Es una advertencia para que los incrédulos se arrepientan y sigan a Cristo, y un ejemplo para que los creyentes busquen la gloria del Salvador en vez de la suya propia. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a dar la honra y la gloria a quien la merece. Tenemos el ejemplo de vida de Juan el Bautista. Igual que él, estamos aquí para hablar de Cristo y llevar a la gente a Cristo. Sí, pero el importante no somos nosotros, es Cristo. Así que hagamos que Él reciba toda la honra y la gloria. Y les invito a orar. Les invito a orar y agradecer a Dios por su amor, su misericordia, porque hemos creído a Cristo y tenemos vida. Pero si alguien no está seguro que tiene esa vida, es el tiempo, es el momento de decir: Señor, quiero esa vida que tú ofreces. Quiero esa vida que tú ofreces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque podemos conocerte, que eres ese Dios todopoderoso, ese Dios que bajó del cielo, que lo sabe todo, que tiene toda autoridad. Y has establecido las condiciones para tener la vida, que es creer en ti. Señor, en esta hora, gracias porque hemos creído y hoy podemos disfrutar y gozar ya de la vida eterna. No en su plenitud, porque eso hasta que tú vengas, pero ya comenzamos a gozar de esa vida eterna. Señor, pero también oro por aquellos que aún no pueden estar seguros de ello, que tú les ayudes, que tu Espíritu Santo haga la obra y puedan también gozar de esa vida ya y ser librados de esa condenación bajo la cual está toda la humanidad en este tiempo. En esta hora, pues, gracias por tu Hijo Jesucristo. Confirma esta palabra en la mente y corazón de tu pueblo, de tu iglesia y de todos los que oigan esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente vamos a abrir nuestros escenarios y ahora para entonar el himno de respuesta al mensaje que acabamos de escuchar en esta hora, el himno número 299, himno 299, yo confío en Jesús.
Dios, con el deseo de que todos podamos estar, nos hayamos unido y hayamos juntos alabado al Señor, escuchado su palabra. Y les animo, mis amados hermanos, amada iglesia, a seguir adelante alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios, sabiendo que el trabajo que hacemos para Él no es en vano, que trabajemos y sirvamos a nuestro Señor, y pues sigamos orando, mis amados hermanos, unos por otros. No nos cansemos de clamar a nuestro Dios. Estemos orando por a todos aquellos que están sufriendo, pasando por tribulaciones, por diferentes situaciones de enfermedad, o en otros países de tribulación, por persecuciones. Hay tanta necesidad, amados hermanos, y que hay mucho que hacer. No nos cansemos de, y pues vamos a orar y terminar este tiempo, este culto a nuestro Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en esta hora. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder elevar este culto a ti. Gracias, Señor, porque pudimos cantar, pudimos meditar tu palabra, pudimos orar, Señor. Y en esta hora te pido que nos ayudes, te pido que ayudes a tu iglesia. Bendice el liderazgo, Señor. Te pido que sigas guiando, dirigiendo sus vidas. Y Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos contigo porque en tu misericordia, en tu gracia nos has alcanzado y podemos hoy estar delante de ti, elevando o siendo partícipes de este culto. Padre, nos ponemos en tus manos. Pido que bendigas y sigas sosteniendo la vida de tu iglesia. La fe de mis hermanos se vaya fortaleciendo día a día y no sea lo contrario, Señor. En esta hora estamos en tus manos y gracias porque pudimos estar en este tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, sea con vuestras familias y sea con todo el pueblo de Dios que sufre en estos tiempos, ahora y hasta tu segunda venida, Jesús. Amén.